Dar inicio a esta nueva serie a la cual hemos estado haciendo anuncios en nuestra plataforma de Facebook, en Zoom, en las reuniones que hemos estado teniendo, y hoy iniciamos esta serie a la cual hemos titulado El gozo incomparable, que está basada en la epístola de Filipenses, y justamente a ellos quiero llevarles en esta mañana al capítulo 1, por favor, y vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Acompáñenme, por favor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, esta es una de las oraciones más hermosas que el apóstol Pablo nos puede regalar en esta epístola. Y esta oración, si bien es cierto, va más allá del versículo 8, se extiende al versículo 11, está dividida en dos secciones. La primera es un agradecimiento del verso 3 hasta el verso 8, es una oración de agradecimiento, y la otra es una oración de petición desde el verso 9 hasta el verso 11. Pero lo que vamos a ver en esta mañana es desde el verso 3 hasta el verso 8, que es el gozo de ser agradecido. Y este es el primer tema que vamos a ver, el gozo de ser agradecido. Pero vamos a hablar un poquito acerca de Filipos, que es la ciudad a la cual el apóstol Pablo envía esta carta. Filipos era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Mucho antes de que los romanos invadan Macedonia, Filipos era conocida como Crénidas. Estaba compuesta por colonos griegos que llegaron ahí para buscar un yacimiento de oro y de minerales. Más tarde, Filipo de Macedonia, más conocido como Filipo II, conquista o reconquista esta ciudad y en autoría a esto le llama Filipos, ¿no? La ciudad de Filipos. Ahora, Filipo de Macedonia también es conocido en la historia como el padre de Alejandro Magno. Pero más tarde los romanos invaden Macedonia y toman a la ciudad de Filipos y la convierten en una colonia militar. Esto es parte de la historia de esta ciudad. Casio y Brutus, que eran los asesinos de Julio César, comienzan una guerra y obviamente Octavio, que luego más adelante se convierte en el emperador Augusto, juntamente con Marco Antonio, la reconquistan en dos batallas que tienen en este lugar. En honor a esta ciudad la rebautizan como una colonia militar. Ahora, todos sabemos que Octavio, el emperador Augusto, era muy estratega y obviamente la rebautiza como una colonia militar para cuestiones estratégicas, para que puedan mantener una lealtad al emperador. Y esto tiene que ver mucho dentro de la historia, esto tiene que ver mucho dentro del desarrollo de esta epístola acerca de la lealtad al emperador, porque los filipenses estaban pasando por una situación muy difícil dentro de este lugar, porque al ser una colonia romana, al ser ciudadanos romanos, ellos tenían que tener una lealtad, una adoración, una devoción a César. Y obviamente al conocer al Señor Jesucristo, ahora su lealtad tenía que ser solamente a Jesucristo. Entonces, esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero si usted quiere conocer un poco más acerca de esto, de cómo el apóstol Pablo funda esta iglesia, usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 16, desde los versículos 20 hasta los versículos 21. Ahora bien, acá es importante que nosotros sepamos un poco acerca de cómo llegó el Evangelio a Filipos.
Dios prohíbe predicar al apóstol Pablo en Asia y Bitinia, y en su soberanía Dios dirige al apóstol Pablo hacia Macedonia, el varón macedonio, que todos conocemos esta historia. Y así es que el apóstol Pablo, estando allí en Filipos, que era la región más importante de Macedonia, ve a un grupo de mujeres a cargo de Livia, que iban todas las tardes a orar al río, a guardar el día sábado, el sabbat. Era un grupo de damas y él, bueno, obviamente se acerca a ellas y comienza la predicación del Evangelio. Y cuando comienza esta predicación del Evangelio es interesante porque el libro de Hechos, y la epístola de Filipenses nos habla de algunos personajes que son claves dentro del desarrollo de esta iglesia, ¿no? Todos sabemos muy bien de Livia, del varón macedonio, todos sabemos muy bien la historia del carcelero de Filipos, que son personajes que están dentro del desarrollo de esta historia. El que queda como pastor de esta iglesia es Lucas, y obviamente Lucas queda como pastor de esta pequeña iglesia, de esta naciente iglesia, pero que hay algo bien interesante de esta iglesia, y es que el apóstol Pablo los amaba mucho, y no solamente los amaba porque tenían muchas cosas en común, que ya lo vamos a ir viendo, sino también los amaba porque ellos habían participado con él, ellos habían apoyado al apóstol Pablo a través de ofrendas, a través de sacrificios económicos, porque una de las características de esta iglesia es que era una iglesia pobre. Y es bien interesante el desarrollo de todo esto, que lo vamos a ir viendo a lo largo de cómo vamos desarrollando esta serie. Una de las cosas que yo encuentro en el versículo 1 en el versículo 3 y en el versículo 4 es dos palabras muy importantes, y es las palabras agradecimiento y la palabra gozo. Es la palabra agradecimiento. Cuando el apóstol Pablo dice en el verso 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Acá hay algo bien interesante que el apóstol nos enseña, y nos enseña la palabra siempre, pero también nos enseña la palabra gracias o agradecimiento. Él estaba más que agradecido a Dios porque los filipenses habían conocido al Señor Jesucristo y compartían la salvación con Él. Pablo nos enseña que no es tanto una oración la que él está haciendo por ellos, sino más bien es una adoración, porque estaba al máximo de su agradecimiento con Dios, al punto de que esto era consecuente, porque dice, siempre me acuerdo de vosotros. Siempre, no era una exageración del apóstol Pablo, por supuesto que no estaba exagerando, él simplemente estaba demostrando ese gozo, demostrando esa algarabía al Señor por cómo ellos, como los filipenses ahora eran sus hermanos en Cristo, ahora estaban vinculados en el Evangelio. Y el agradecimiento también debe ser una de las características de todos nosotros. Siempre necesitamos y debemos ser agradecidos con Dios. Esto es parte de nuestra adoración, esto es parte de nuestra vida con el Señor. Recuerde lo que el apóstol Pablo también dice en Tesalonicenses 1:5-18, debemos de dar gracias siempre a Dios, porque el agradecimiento es la voluntad de Dios. Muy contrario de la falta de agradecimiento, que es una característica de una persona engreída, de una persona orgullosa que cree que todo le corresponde a él y que cree que todo lo que le pasa o que pasa alrededor del mundo es por él. Y esto no debemos de tenerlo en nuestro corazón. El agradecimiento debe ser parte de nuestra oración. ¿Cuántos de nosotros hemos agradecido al Señor por la situación en la que estamos ahora? Es lo que usted tiene que preguntarse. Algunos estamos renegando por todo lo que está pasando y no estamos agradeciendo al Señor. Pero yo les dije que habían dos palabras que necesitábamos entender, y la otra es gozo.
Nótese que el apóstol Pablo, desde el verso 1 hasta el verso 8, utiliza la palabra todos 6 veces. Entre todos y vosotros, 6 veces la usa. Esto indica que el apóstol Pablo estaba dándole fuerza porque sentía gozo. No había ninguno de la iglesia en Filipos que compartía su fe por el cual el apóstol Pablo no se sentía gozoso. Él sentía gozo por todos y es muy enfático en decir por todos vosotros, por vosotros. Porque el gozo, hermanos, el gozo es una evidencia de una buena relación con Dios. Es el fruto del Espíritu Santo. Y esto obviamente nos lleva a pensar de que en el apóstol Pablo esta oración era una oración bajo la presencia del Espíritu Santo. Ahora, esto es importante porque estar con Cristo, tener a Cristo en nuestro corazón, debe producir gozo en nuestras vidas. Debe producir gozo en nuestras vidas. Recuerde lo que Pablo dice a Tesalónica, estar siempre gozosos. El gozo debe ser parte de nuestra vida. Si nosotros no tenemos gozo, pueden ser 2 indicadores muy importantes que debemos de darnos cuenta. El primero de ellos es que no tenemos una buena relación con Dios y nuestro gozo está escondido, por así decirlo, o sencillamente usted no está en Cristo. El gozo es la evidencia de que nuestra relación con Dios está bien. Hermanos míos, pero este agradecimiento que nos lleva el apóstol Pablo tiene 3 características muy importantes, o 3 partes muy importantes. El apóstol Pablo divide este gozo, divide este agradecimiento en 3 partes muy importantes que quiero compartirlas con ustedes. La primera parte es que el apóstol Pablo se gozaba en la salvación de ellos. El apóstol Pablo tenía gozo, alegría, tenía entusiasmo, porque los filipenses ahora eran hermanos en Cristo, miembros de la iglesia y por sobre todas las cosas compartían el Evangelio. Dice en el verso 6, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos míos, la salvación nos une. La salvación une a la iglesia. La salvación une a la iglesia en general, en la China, en México, en el Perú, en Buenos Aires, en cualquier lugar somos uno a través de nuestra fe en Jesucristo. Y esto debe llevar gozo. Esto debe traer gozo de saber, hermanos míos, que tenemos hermanos, que estamos vinculados en la comunión, no solamente aquí en la iglesia Vida Nueva, sino que también tenemos hermanos en Cristo alrededor del mundo, que también están clamando a Dios, que también están viviendo una vida santa para Dios y que también procuran hacer la voluntad de Dios. El problema que muchas veces nosotros creemos con la palabra comunión o con la palabra unión es que solamente lo vemos con congregar, orar, o en algunos aspectos también el hecho de diezmar, o si lo llevamos a un lado mucho más tradicional, a veces creemos que el estar unidos es sinónimo de comer, de un banquete, ¿no? Y esto no, hay muchas cosas más que nos unen que un simple banquete o que un simple congregar en una iglesia local. Hay muchas cosas más. Con esto no estoy diciendo que el congregarse no sea nuestra responsabilidad. Por supuesto que lo es. Pero queremos ver mucho más allá de la palabra unión, porque el apóstol habla aquí en el verso 5 de la palabra comunión, de esta unión que hay entre los hijos de Dios. Nuestra verdadera comunión, hermanos, es el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo se ha encargado de unirnos, de unir al pobre, de unir al rico, de unir al analfabeto, de unir al académico, al profesional, al técnico, a todos, de unirnos en un mismo evangelio.
Esto es maravilloso y esto debe llenarnos de mucho gozo, de saber, hermanos míos, que somos uno en Cristo. El Evangelio de Jesús nos une. Todos sabemos que el Evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Y Pablo sentía gozo al Señor y estaba agradecido con el Señor porque estaban unidos en la salvación, unidos en la fe, unidos en el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, hermanos míos, el peor error que nosotros podemos cometer es que el hecho de creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal, todo queda allí y no es así. Eso es un grave error. Por eso decimos que la comunión en el Evangelio tiene muchas más ideas, tiene mucho más conceptos que solamente el hecho de creer en Jesucristo y de no tener algo más para hacer. ¿Sabe? El apóstol Pablo utiliza la palabra perfeccionará. Y esta palabra perfeccionará implica que Dios iba a trabajar en la vida de los filipenses. Esta palabra perfeccionará significa que es Dios quien ha comenzado la buena obra y es Dios quien irá trabajando alrededor de nuestra vida para perfeccionar nuestra fe, para perfeccionar nuestras obras, para perfeccionar nuestro servicio al Señor. Es nuestra la responsabilidad, es su responsabilidad de no quedarse allí con el hecho simplemente de haber creído en Jesucristo y vivir una doble vida y no vivir una vida santa o sin hacer nada para la gloria del Señor. Esto no debe ser así. Nuestra responsabilidad, tu responsabilidad, mi responsabilidad es perfeccionarnos. Esto significa poner toda nuestra responsabilidad en seguir creciendo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 13 o verso 12 hasta el verso 13. Dice, por tanto, mis amados hermanos, por tanto, mis amados míos, como siempre habéis obedecido, como en mi presencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero es interesante que el apóstol Pablo diga, ocupaos en vuestra salvación. Esto es mi responsabilidad. Obviamente entendemos que Dios va a perfeccionar en su soberanía, pero esto no significa que yo no voy a hacer nada, que voy a ser un cristiano pasivo, inerte. Necesito perfeccionar mis obras, necesito perfeccionar mi fe. En otras palabras, necesito crecer. Ahora, la pregunta que muchos me decían, pastor, ¿y podemos crecer sin congregarnos? La respuesta es sí, podemos seguir creciendo. Podemos seguir creciendo porque no solamente estamos unidos en un aspecto físico, sino también estamos unidos en fe, en el Espíritu. Y nuestra responsabilidad es seguir creciendo con nuestro tiempo con el Señor, con nuestras oraciones, nuestros ejercicios espirituales que van a fortalecer, que van a afirmar nuestra fe. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto es parte de mi unión, de mi comunión con Cristo. No solamente hemos visto en esta primera parte que el apóstol Pablo se gozaba en la salvación de ellos, porque estaban unidos en el Evangelio, sino que también en esta segunda parte que vamos a hablar, es que el apóstol Pablo se gozaba porque eran participantes de la gracia. En el verso 7 él dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Nuevamente esta palabra todos. 6 veces aparece en estos 8 versículos la palabra todos. Había mucho énfasis en el apóstol Pablo de poder incluir a todos. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio,
todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Interesante, porque ¿qué entendemos por gracia? Siempre hemos aprendido en nuestra iglesia que gracia es un regalo inmerecido, que tiene que ver con la salvación. Y es correcto decir que la gracia tiene que ver con la salvación, con el hecho de que yo soy un pecador perdido y que por la gracia de Dios, sin merecerlo, es que obviamente he sido perdonado de mis pecados. Pero la gracia también tiene que ver con otras cosas que englomeran nuestra fe en Jesucristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo utiliza aquí, interesantemente, utiliza aquí la palabra participación conmigo de la gracia. ¿Qué significaba que ellos estaban participando con el apóstol Pablo en la gracia? En primer lugar, significaba de la salvación. Recuerde que el contexto de estos primeros pasajes es que el apóstol Pablo estaba muy agradecido por la comunión que ahora ellos tenían en el Evangelio. Esto significa que la gracia era, la participación de la gracia era que ellos ahora estaban participando de la salvación en Jesucristo. Pero hay algo que cambia también el sentido, no solamente de salvación, sino también el sentido por el cual el apóstol Pablo nos enseña que no solamente es la salvación, porque dice en el versículo 7, como me es justo sentir de todos vosotros por cuando os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor. ¿Qué eran participantes de qué? Participantes de los padecimientos de Cristo. Ellos habían participado no solamente de la salvación, sino también ahora ellos estaban participando juntamente con el apóstol Pablo de estos padecimientos. Pero es interesante porque si nosotros vamos al capítulo 4, recuerde que vamos a estudiar toda la epístola, así es que vamos a estar utilizando todos esos 4 capítulos. En el capítulo 4, el apóstol Pablo dice en el verso 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Participar nuevamente. Utiliza la misma palabra, participar, y esta vez participar con sus ofrendas para poder seguir predicando el Evangelio. Entonces el participar, como el apóstol Pablo lo llama, o el participar de la gracia, no solamente es la salvación, no solamente son las aflicciones, sino también, si lo llevamos a un sentido, también es en la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, de padecer juntamente con Cristo. Recuerde que el sufrimiento es una gracia y es un tema de concesión, porque si nosotros seguimos leyendo en el verso 29, dice: porque a vosotros es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y es interesante porque padecer por Cristo es un tema de concesión, es una gracia. Muchas veces nosotros estamos llevando la palabra gracia al simplemente hecho de recibir algo, de recibir una bendición, de recibir algo económico, de recibir salud o de recibir la salvación. Pero también la gracia implica que nosotros podamos participar de la predicación del Evangelio, que podamos participar del padecimiento en Cristo, el sufrimiento que no es ajeno a nuestra identidad en el Evangelio, no es ajeno. El sufrimiento de Pablo, del apóstol Pablo, no era un impedimento para animarlos, ni tampoco tiene que ser un impedimento para usted y para mí. Ahora hay algo que necesitamos entender para darle un poco más de fuerza
a esta carta o a esta epístola. El apóstol Pablo la escribe desde la prisión. Él había sido encarcelado de manera injusta por predicar el evangelio. Y sin embargo, él utiliza muchas veces la palabra gozo, gozosos. Esta primera parte que estamos viendo es el gozo del agradecimiento. Él no se había dejado aminalar por nada. Él no se había dejado apabullar por su situación en la que él estaba. Él estaba gozoso y les estaba animando, y los filipenses tenían que saber que él estaba gozoso en medio de este sufrimiento que estaba viviendo. Y como dije al principio, Filipos, al ser una colonia militar romana, ellos tenían como norma y como regla adorar al César, al emperador. Esto era parte, esto usted lo puede buscar en la historia. Pero ahora, como creyentes en Cristo, sabían claramente que su única adoración era al Señor. Y esto se había convertido en una persecución. Esto se había convertido en una situación de sufrimiento para ellos, y es por eso que ahora el apóstol Pablo le dice: ahora ustedes sufren igual que yo, ahora ustedes están padeciendo lo mismo que yo, ahora están padeciendo, pero necesitamos seguir, necesitamos continuar, no necesitamos echarnos a llorar por la situación en la que estamos. Recordemos que la situación de padecimiento, de sufrimiento, es parte de la gracia de Dios. Es parte de su gracia, y esto es lo que debemos de entender. ¿Sabe? Compartimos mucho como hijos de Dios: la fe, el amor, la esperanza, pero a veces nos olvidamos que también compartimos los padecimientos de Cristo. Mateo capítulo 5, verso 11 dice que bienaventurados los que padecen por mi causa. Bienaventurados. Porque de la misma manera fueron perseguidos los profetas que fueron antes de vosotros. Esto es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. Hoy vivimos momentos muy difíciles, iglesia. Hoy vivimos momentos muy duros. Hoy vivimos situaciones en las cuales muchos están llegando a la depresión, a la tristeza. Algunos están desanimándose en su fe, simplemente por la incertidumbre que se vive a nivel mundial y a nivel nacional. Pero esto no debe de desanimarnos. Esto no debe de desalentarnos. No debe robarnos la esperanza. No debe robarnos la comunión unos con otros. Ni mucho menos debe robarnos la comunión con el Señor. Recuerda, hermanos míos, podemos seguir creciendo en fe a pesar de que no estamos en un lugar físico. La iglesia no es algo físico, la iglesia es espiritual. La iglesia no es un templo, la iglesia somos nosotros, y podemos seguir creciendo como iglesia. Es cierto que ahora no podemos volver a congregarnos, es cierto que ahora no podemos volver a abrazarnos, a sonreír de repente como lo hacíamos todos juntos. Pero esto pasará, iglesia. Esto pasará y nosotros seguiremos. Y es por eso, iglesia, que usted necesita recobrar la esperanza, saber que la gracia y el padecimiento es parte, la gracia del padecimiento que usted vive es parte de su identidad con Cristo. Lo tercero y último que vamos a ver en esta mañana es que Pablo se gozaba por su amor en Jesucristo. En el verso 8, el apóstol Pablo dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El amor es una de las maneras distintivas de los cristianos. Un cristiano que no ama es un cristiano que no ha nacido de nuevo, es un pseudo cristiano o un falso cristiano. El amor es nuestra identidad.
Ese amor con que Dios nos ama es el mismo amor con el que nosotros necesitamos amar a los demás. Todo creyente, hijo del Dios Todopoderoso, necesita amar a los demás. ¿Sabe? En 1 de Juan 4:20 nos dice el apóstol Juan, nos dice: ¿cómo puedes tú, que dices que amas a Dios, al cual no lo ves, aborrecer a tu hermano, que lo ves? Es totalmente incongruente, no hay relación. El amor debe ser verdadero, el amor debe ser real, el amor no debe ser solamente de palabras. Y es interesante, escúcheme bien, que el apóstol utiliza esta defensa y dice: Dios me es testigo. Dios me es testigo. Esto pone al centro de esta carta a Dios como el testigo de que si verdaderamente el apóstol Pablo amaba o no amaba a los filipenses. Pero a lo largo de esta epístola que nosotros vamos a ir desarrollando, usted se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo ama a estos hermanos en Filipos y cómo estos hermanos amaban de la misma manera a Pablo en Filipos. Los filipenses, cómo amaban a Pablo. Aún habían enviado a través de Epafrodito algunas ofrendas cuando él estaba en la prisión. Aún el apóstol Pablo había recibido de parte de ellos para continuar su viaje, aún siendo una iglesia económicamente pobre, pero ricos en espíritu. Hermano mío, Pablo apela y dice: Dios es testigo, porque Dios es omnisciente. Y Dios sabe y Dios conoce si nuestro amor es verdadero. Si es un amor verdadero, Dios juzgará nuestro amor si es verdadero o si solamente son de palabras. Hermano mío, necesitamos gozarnos en el amor de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice: con el entrañable amor de Jesucristo. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: Jesús los ama a ustedes, y ese amor que ha amado a ustedes es el amor que me da a mí para poder amarlos. Hermanos, necesitamos entender que vivimos tiempos donde necesitamos gozarnos en el agradecimiento a Dios. No deje que su espíritu, su alma, su ser se envenene por la situación en la que está. Deje de renegar contra personas que probablemente son objetos que Dios utiliza para formar nuestro carácter. Necesitamos aprender a gozarnos y a ser agradecidos en las circunstancias en las que estamos. Hermano, usted y yo necesitamos aprender a ver a Dios en medio de cada circunstancia y ser agradecidos con Él y gozarnos en Él, porque esta es su voluntad. Que tengan una buena mañana y que Dios los bendiga grandemente. Es el deseo de mi corazón que Dios sea con ustedes y los bendiga grandemente. Bendiciones.